el ser humano es la gloria de la creación. En el nivel en el que se encuentra, resume a todo el universo. Y se puede extender hasta lo más alto y descender hasta lo más bajo. En él está reproducido todo el cosmos. Y es en ese propósito de tener todo el cosmos formando parte del ser humano como nivel de expresión en el que entran en composición estos 4 aspectos y algunos más, pero ahora nos interesan estos 4. Estos 4 aspectos son nuestros vehículos de expresión y, insisto en el concepto, son vehículos de expresión y no únicamente vehículos inertes, sino que son vehículos vivos, vivos y conscientes. Eso quiere decir que cuando nosotros hemos alquilado el coche, poníamos un poco del ejemplo de ese no es un simple mecanismo, sino que es un mecanismo vivo y al mismo tiempo consciente. Puede decidir por sí mismo. La regencia sobre estos 4 niveles es el dominio de la personalidad. Es lo que aquí está muy específicamente representado. Este es el dominio de la personalidad. La conciencia superior, plenamente despierta, en un color amarillo del sol, iluminada, es capaz de regir completamente a la personalidad. No matarla, no deprimirla ni encadenarla, al contrario, llevarla a su máximo esplendor, pero un esplendor de expresión que esté absolutamente dirigida por los niveles superiores de espiritualidad y de divinidad en un ser humano. Por esto, nosotros nos encontramos en la historia de la humanidad que los grandes seres, los individuos más altos, siguen teniendo una personalidad. No se expresan sobre la faz de la tierra exentos de un cuerpo físico, sino que están viviendo y moviéndose entre nosotros con un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, simplemente por la observación más material, pues es un cuerpo físico formado por sangre, formado por calor, formado por elementos materiales, hierro, calcio, sal, formado por líquidos. O sea, ya en el nivel más físico ya decimos, aquí hay un cuaternario. Es un cuaternario y nada más, multiplicado en una miríada de combinaciones y de expresiones que siguen leyes universales, muy bellas, muy hermosas cuando las entendemos. Pero incluso el más alto de los maestros se ha expresado en un cuaternario, un cuerpo físico. Y luego decimos, y ha expresado emociones, porque ellos expresan emociones, las expresan bajo dominio, pero altas emociones, las más bellas emociones, y expresan pensamientos, son capaces de hablar, y lo digo en el sentido más alto de ese término, y expresan los más elevados niveles de ideales, de creatividad y de belleza a través de sus palabras y sus pensamientos. Así que decimos emociones. Emociones, ¿dónde están las emociones? Las emociones las tenemos representadas aquí, porque hay una correspondencia de aire con esta esfera de aquí, que es la esfera de nuestro nivel emocional, en ese sentido. Y decimos, y también son grandes artistas, son creadores natos, son lo que llamaríamos el ingenio, son unas inteligencias superhumanas puestas en operatividad, son capaces de crean toda una civilización. Nosotros seguimos la creación de los ideales de Jesús el Cristo en todo lo que está haciendo la sociedad moderna actual, desde lo político a lo económico, todo sigue el gran rasgo que diríamos, el rasgo del cristianismo, dentro de unos centenares de ramas distintas, algunas muy equivocadas, otras muy acertadas, pero es todo una visión de un individuo que se expresó a través de un cuaternario, que además este cuaternario, en el caso de Jesús el Cristo, fue crucificado, por lo cual allí hubo una experiencia que nos demuestra la experiencia de la muerte. Después hubo nuevas experiencias que ya hablaremos de ellas más adelante, pero todo ello nos escenifica este cuadro de los 4 niveles a través de los cuales se expresa un ser humano. Estos 4 niveles los hemos de estudiar, hemos de llegar
a un estudio profundo de cómo es esta primera dama, porque esta primera dama está relacionada con mi cuerpo físico. Entonces, ¿hay una inteligencia que es la inteligencia global de mi cuerpo físico? Y la respuesta es sí. Es decir, nosotros estamos unidos dentro de un contrato de colaboración, si queréis decirlo así, es un contrato cósmico de colaboración, estamos unidos a una vida elemental de rasgos de tierra fundamentada en el cuerpo físico, que a su vez está subdividida en otras 4 dentro de ella, como hemos dicho anteriormente. Y también tenemos un gran contrato de colaboración, cósmicamente hablando, con una gran vida de características de aire, de agua y de fuego. Y estamos allí. Y este contrato lo podremos, ya lo estudiaremos, está en la Biblia, está descrito en todas las tradiciones, nos hablan los grandes maestros, pero de esta colaboración hemos sido bastante inconscientes hasta este momento, seguramente, o hemos oído hablar, pero, sin embargo, ahora es cuando nos interesa. Nos interesa, como estaba diciendo, entender el nivel de relación. ¿Cómo estoy yo con esta vida? Porque si esta vida de tierra, esta dama que tengo aquí, es la dama con la que colaboro en relación a mi cuerpo físico, ¿cómo nos llevamos? ¿Cuál es el nivel de intensidad de lo que llamaríamos un intercambio que sea beneficioso para los dos? ¿Es realmente un intercambio beneficioso? Dicho con términos cabalísticos, ¿estamos haciendo un buen negocio? O sea, ¿hace un buen negocio esta dama con la conciencia que la habita? ¿Nuestro cuerpo físico está haciendo un buen negocio con nosotros? Entendiendo por el cuerpo físico no solamente el nivel físico y visible, sino una conciencia que lo anima. ¿Y cuándo es un buen negocio? Cuando una parte sale beneficiada y la otra también. Las dos salen bien beneficiadas y además no perjudican a nadie y además benefician a todo el entorno. Y cuando vemos esas grandes reglas universales, hemos de llegar a conclusiones que nos serán muy útiles en el momento de la muerte, porque los socios pueden llegar y generalmente llegan en un momento u otro, pues en la muerte de su entidad. Todas las entidades tienen un principio y tienen un fin. Aunque ahora digamos que, por ejemplo, IBM es una gran entidad y que nunca se acabará, llegará un momento que se acaba. En el tiempo de los romanos habían entidades grandiosas y todas desaparecieron. Y cuando pase nuestra época también desaparecerá. Los socios se separan. Pues habrá un momento que nosotros nos separaremos de nuestros socios. O socias, es igual. Llegará un momento, y esto lo estamos viendo, en el que a través del proceso de la muerte nos separamos del cuerpo físico. Y cuando nos separamos del cuerpo físico queda allí y la conciencia se retira. Objetivamente es un cuerpo físico que se queda sin conciencia y se queda sin vida. Pero en el momento de la separación, en realidad, nos estamos separando de alguien con quien hemos colaborado mucho. Hemos de aprender y hemos de detectar cómo es esa separación. Nos permite, nos dice, bueno, vale, hemos hecho un buen negocio, ha terminado el tiempo, tú te vas y yo me quedo, yo voy a donde tengo que ir, la retribución, ¿cómo es este proceso? O bien está muy enfadada esta dama, o está muy mal acostumbrada, puede estar muy mal acostumbrada, muy mal habituada, no, como digo. Tiene muy malas costumbres, tiene muy malos hábitos, le hemos dado tantos malos hábitos que no entiende por qué ha de llegar un momento de separación. No entiende, es una vida elemental, por lo cual debemos pensar que la palabra elemental nos está diciendo que su nivel de conciencia no es un nivel como el de un ser humano, es un nivel, digamos, sencillito. Pero es una conciencia y esta conciencia con la que colaboramos pues nos interesa entender cómo será. Sobre todo nos interesa entender la primera, ahora, porque luego aprenderemos la segunda. En relación a lo que hayamos aprendido la primera nos daremos cuenta que la segunda funciona igual y luego la tercera y luego la cuarta.
Como decía en una clase anterior, el libro tibetano de los muertos describe muy bien lo que ocurre por aquí dentro, pero si lo habéis leído sin interpretación, lo habéis leído así literalmente, es una, como si diríamos, que podríamos decir, una miríada de confusas relaciones y de cosas y de escenas y tal, que de fuego, de dragones, de aquí, de allá. ¿Qué es lo que está describiendo esto? ¿Cómo son estas relaciones? Simplemente son las despedidas. Las despedidas y las retribuciones. ¿Qué retribuciones tienen que haber? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo me voy? A lo mejor no quiere separarse a alguno de estos niveles, o a lo mejor quiere separarse y nuestra propia conciencia cree que en la separación es nuestro final, nuestra aniquilación, por lo cual no quiere soltar. Todo esto es muy importante. Todo esto forma parte de nuestro entrenamiento y entonces vamos a proceder a estudiar la vida elemental. Vamos a leer lo que pone aquí acerca de nuestra vida elemental del cuerpo físico y vamos a intentar llegar a conclusiones. Vida elemental. El cuerpo físico, al igual que el cuerpo psíquico, el mental y el de deseos, está constituido por un elemental que tiene vida propia, la cual está bien definida en el sendero involutivo. En la vida del individuo, el elemental físico predomina hasta la edad de 7 años. El elemental físico es la suma total de todas las formas físicas. Aquí tenemos una descripción, una somera descripción de lo que se trata esta vida elemental. Nos dice, primero nos explica que cada elemental tiene un tiempo en el que predomina. Predomina quiere decir en el que está efectuando toda su máxima función como elemental. Hasta los 7 años está dando a crecer al cuerpo físico, así que todo está centrado en ese crecimiento, en la coordinación, en el hecho de que la musculatura, los huesos, los órganos adquieran un nivel de madurez. ¿Quién se encarga de todo esto? Todo esto es encargado a niveles subconscientes por una vida que es una vida elemental. En las correspondencias de la Santa Cábala y del Sagrado Tarot, el color azul es el color que nos indica la subconsciencia y los niveles subconscientes. Así que esto nos está diciendo que esto es una vida que su operación no la vemos objetivamente, está por debajo de nuestro nivel vigílico de atención, es una vida de expresión subconsciente. Pero si habéis estudiado un poco sobre la subconsciencia, en su nivel la subconsciencia está muy consciente, así que actúa de una manera extremadamente activa. Esta vida rige con todo su poder en el cuerpo físico hasta los 7 años. Hasta los 7 años, el nivel emocional, el segundo nivel, es prácticamente inexistente, porque el niño está desarrollando el cuerpo físico. Pero de los 7 a los 14, este nivel pasa a un segundo plano, podríamos decirlo así, y adquiere su gran protagonismo, el nivel emocional. Nosotros ya podemos ver cómo las emociones empiezan a embargar la vida de un individuo de esas edades y cómo esas emociones pues pueden llegar a ser bastante difíciles de regir por el propio individuo y por los padres que intentan disciplinar a ese niño. Decimos, es la adolescencia. En el siguiente nivel, el siguiente elemental tiene otros 7 años y el siguiente elemental tiene otros 7 años. Así que decimos, un individuo ha adquirido la expresión de sus niveles elementales de una manera muy desarrollada o muy madura, más o menos a los 30 años. Ya sé, sí que sé multiplicar, 4 por 7, 28, pero le añado 2 de propina, por eso digo hacia los 30 años. A los 30 años es un individuo bastante formado. Para estudiar Cábala todavía nos faltaría algo más, y diríamos 7, 7, 7, 7, 7, para entrar en la espiritualidad. Entonces
nos podríamos ir cerca de los 40 años, y los niveles superiores pues cerca de los 50 años. Este es un ritmo en el que cada esfera tiene un periodo más o menos de 7 años. Claro que hay individuos más avanzados, individuos más lentos, individuos que sus elementales se quedan en una forma muy poco desenvuelta a mediana edad y nunca pasan de una madurez psicológica, no llegan nunca a una madurez de tipo mental, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que estamos intentando entender que existe una vida elemental que piensa por sí misma, que existe por sí misma y que rige algunos de los aspectos de nuestra existencia. Aspectos de nuestra existencia con los cuales nosotros colaboramos, con los cuales nosotros nos sentimos involucrados y parece que siempre seamos nosotros quienes decidimos. Cuando digo nosotros me refiero a esto que identificamos como el yo. O sea, cuando nosotros decimos yo, esa sensación de que somos individuales y que somos seres pensantes. Pero en el momento en que pensamos, estamos colaborando en un nivel de nuestros vehículos, en una de estas damas. Cuando el nivel es el del cuerpo físico, pues es, como dice aquí, es algo que tiene una vida propia y que vamos a ir viendo. Ahora observemos.